La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dejado para mañana la discusión de la ampliación del reinfo. Recordemos que esto ya fue sujeto de una primera votación. En algunos estados del texto original se hablaba o se quería reincorporar a los 50.000 mineros ilegales que fueron suspendidos en el reinfo. Recordemos, eso sucedió en la época de Dina Boluarte. Pues bien, lo que ha sucedido ahora es que en la primera votación simplemente se dejó constancia que se debería ampliar el reinfo hasta el 2026. Para algunos analistas esto sigue siendo peligroso porque le abre la puerta a la operación de la minería ilegal. Pues bien, esta segunda votación, para reconfirmar lo ya establecido en la primera votación, se dará el día de mañana en la comisión permanente. Hay que decir que esta medida ha sido aprobada por 12 bancadas del Congreso de la República y, bueno, vamos a conversar a continuación con Iván Arenas, analista experto en este tema. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno, esta discusión se ha trasladado para el día de mañana, pero hay varios estados del texto donde se habla, incluso se consta de la ajustada votación, de la primera votación que se tuvo. Por ejemplo, tenemos 46 en contra de que los mineros ilegales vuelvan, los que estuvieron suspendidos, frente a 43 congresistas que sí querían una reincorporación de manera excepcional. ¿Usted cree, viendo estos antecedentes, cómo se ha venido manejando y que en algunos estadios ha estado muy ajustada la votación, que esto pueda revertirse? Es decir, que el día de mañana, por ejemplo, en la comisión permanente, los congresistas den por aprobada esta reincorporación excepcional de mineros ilegales que fueron suspendidos. En primer lugar, no nos sorprendería nada de lo que sucede en la Permanente, porque el Congreso de la República básicamente siempre ha sido zigzagueante en estos temas, siempre ha visto con ojo político y electoral al mundo minero informal, que es diverso, distinto. Lo segundo que creo yo, atendiendo lo primero, creo yo que el día de mañana podríamos tocarnos con este tema, es decir, que la Comisión Permanente pueda darle nuevamente la oportunidad a estos más de 50.000 reinfos, casi 55.000 reinfos, para que nuevamente entren a su proceso de formalización. Vale decir una cosa importante: estos más de 55.000 reinfos que han estado suspendidos el año 2021 han terminado su proceso de formalización, de tal manera que se les sacó este año, porque justamente no levantaron ninguna de las observaciones que el Ministerio de Energía y Minas así lo había determinado. 42.000 de ellos tenían suspendido el reinfo del año 2021, que los más de 50.000 reinfos. Entonces estamos hablando de que básicamente un 90-95% de estos reinfos, un poquito menos probablemente, de estos reinfos estaban suspendidos y no tenían la más mínima vocación de poder soslayar o poder levantar alguna observación. Entonces sería demasiado, no solamente generoso, sino además sería demasiado contraproducente, generoso con la minería informal, pero contraproducente con el Perú, que mañana la Comisión de Energía y Minas, perdón, la Comisión Permanente pueda, digamos, ratificar la puesta en marcha o volver nuevamente a estos 55.000 reinfos. Eso sería lamentable. Claro, ¿y usted cree que esta situación, o sea, porque al final el de texto que dice sobre este proyecto, dice ampliar el reinfo hasta la entrada en vigor de la ley MAPE? Entonces, entendemos que si es que no se presenta una ley MAPE pasando el 2026, el reinfo se podría seguir ampliando. Sí, sí, se podía seguir ampliando el reinfo el tiempo que sea necesario, es decir, aunque la verdad es que suena bastante irónico lo que te estoy diciendo, pero podría hacerse en el sentido de que si en caso no existe una ley MAPE y si en caso no existe la formalización de esos más de 31.565 reinfos, de los cuales solamente 64 se han formalizado en los últimos 6 meses, si en caso hasta el próximo año no llegamos, hasta el 31 de diciembre no llegamos con la formalización de estos 31.000, lo que tendríamos es que nuevamente ampliar el reinfo, salvo que existe una ley MAPE. Ahora sí es importante que el Ejecutivo tenga una propuesta de ley MAPE, porque yo creo que el señor Gerí, y sobre todo, importante decirlo, el señor Ernesto Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, creo que ha asumido la responsabilidad cauta, me parece,
bastante importante, pero no solamente eso, sino además con mucha inteligencia y tino. Entonces, sería bueno que el Ejecutivo envíe al próximo, al Congreso, una ley MAPE para que se debata antes de julio. Eso sería definitivamente una reforma importante que podría dejar el señor Gerí. Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón, como decían algunos congresistas de antaño. ¿Cree que este gobierno en estos momentos tenga esa capacidad de poner la ley MAPE en estos momentos o de hacer una propuesta que pueda ya iniciarse, un cambio así de fondo? ¿Está capacitado? Mira, yo creo que hay capacidades porque hay dos cosas que es importante. Una cosa es el reinfo, que es básicamente el proceso de formalización que debe acabar sí o sí. Y otra cosa es empezar a ordenar la minería, la pequeña minería y minería artesanal y la mediana minería. Y eso básicamente es la ley MAPE. Entonces, necesitamos una ley MAPE que sí pueda hacer el Ejecutivo. Yo creo que un Ejecutivo con 50% de aprobación puede tranquilamente y con apoyo de la sociedad civil tranquilamente podría presentar una ley MAPE. El problema es que aquí lo que podría hacer es que los sectores, digamos, un poco ideologizados el asunto, podrían también de alguna otra manera empezar a hacer una discusión sobre este tema, pero yo creo que el señor Gerí puede hacer esto, si tuviese un poco de, digamos, muñeca política en los próximos meses, entendiendo además que tiene más del 50% de aprobación, podría tranquilamente sacar una ley MAPE para reordenar todo este tema que, como te digo, está absolutamente desorganizado. Claro, y esta ley MAPE que tendría que sacar el señor José Gerí y su gabinete que lo acompaña, entre ellos el ministro de Energía y Minas, ¿qué debería de poner en esta ley MAPE de especial atención para que se frene el avance de la minería ilegal y finalmente no se extienda más el reinfo? Bueno, creo yo básicamente algunas cosas, el tema de la trazabilidad, el tema de la posibilidad de que existan capacitaciones, fortalecimiento de capacidades en las capacidades y de gestión, además en los pequeños mineros, la posibilidad de que se pongan de acuerdo entre el concesionario el minero, la posibilidad de que el minero tenga una régimen general de tributación, perdón, un régimen especial de tributación, varias cosas que sí son importantes y son, como tú sabrás, absolutamente técnicas, nada de político. Lo triste sería que tengamos una ley MAPE mañana más tarde, como la que quiso imponer el señor Paul Gutiérrez, donde tuvimos una ley MAPE donde hablaban de servidumbres mineras y hablaban de reversión de concesiones o de concesiones ociosas, cosa que en la práctica y en la teoría no existen, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señora Arenas, por estar con nosotros analizando este tema. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede mañana en la Comisión Permanente del Congreso. Vamos a estar muy atentos cómo se dan las votaciones, cuáles son las posiciones, aunque ya hemos visto quién es quién finalmente en la Comisión de Energía y Minas y cómo han querido sacar al caballazo esta ampliación del reinfo hasta el 2027, que no se logró, pero vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bien amigos, si quieres saber más sobre ese tema de la ampliación del reinfo, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Perú 21 TV, y además todos los detalles están en nuestra página web peru21.pe.